La lluvia en la estación Cascadia caía hacia arriba. Eso fue lo primero que notaron los visitantes. La forma en que los procesos atmosféricos creaban precipitaciones que ascendían desde las cubiertas inferiores, filtrándose a través de los suelos enrejados de los niveles intermedios antes de ser recicladas en los condensadores del techo, a 300 metros de altura. Garrett Halis observó cómo las gotas se deslizaban más allá del visor del restaurante Nébula, su reflejo proyectándose sobre la interminable extensión de la ciudad-estación. Sobre la mesa había 2 tazas de café sintético, una vacía y la otra intacta, enfriándose. Volvió a consultar su cronómetro. 1945 horas. Se suponía que debía llegar a las 19. Sus manos descansaban planas sobre la mesa, firmes ahora, aunque no siempre lo habían estado. 3 años de operaciones de combate en la frontera de Corvox le habían enseñado a controlar el temblor, a ocultar la forma en que su sistema nervioso todavía disparaba ocasionalmente avisos fantasmales de artillería entrante que nunca llegaría. Aquí no. No en una estación civil donde las únicas explosiones eran las que provenían de las cocinas de los restaurantes y de las baterías de fusión sobrecargadas. La camarera, una mujer centura con tatuajes plateados luminiscentes que le recorrían las sienes, le dirigió una mirada compasiva mientras le rellenaba la taza. «Puede que tu acompañante aún llegue», dijo, con un acento que denotaba la melodiosa L de las colonias exteriores. El tráfico en la estación ha sido caótico desde que atracó el convoy de suministros. Garrett asintió, aunque había dejado de creerlo hacía media hora. Se dijo a sí mismo que había sido un tonto al aceptar ese acuerdo en primer lugar. Marcus, su compañero de escuadrón de la guerra, lo había organizado, insistiendo en que 3 años eran tiempo suficiente para el duelo y que Garrett necesitaba intentarlo de nuevo. «Tienes 28 años, hermano», había dicho Marcus. «Demasiado joven para pasar el resto de tu vida sola en ese apartamento estrecho, mirando a viejos adictos». Pero sentado allí ahora, viendo a otras parejas compartir comidas y risas mientras él ocupaba una mesa destinada a 2, Garrett sintió que el peso familiar volvía a posarse sobre sus hombros. El peso que le decía que no se merecía esto, que no merecía la felicidad ni la conexión ni como fuera que la gente normal llamara a aquello que existía entre 2 almas que se elegían mutuamente. Lo tuvo una vez. La teniente Sarah Stanley había sido su esposa, su compañera. Su razón para sobrevivir cuando la supervivencia parecía inútil. Luego, un fallo en el reactor de su ambulancia la dejó fuera de combate, y él regresó a casa para un servicio conmemorativo en lugar de un recibimiento. Extendió la mano hacia su chaqueta, dispuesto a pagar e irse, cuando la puerta del restaurante se abrió con un siseo. 4 voces tenues se abren paso entre el ruido ambiental de platos tintineando y conversaciones tarareadas. «Disculpe, señor. ¿Te llamas Garrett?» Se giró. 4 niños estaban de pie ante él, y su primer pensamiento coherente fue que eran los niños más inusuales que jamás había visto. Tenían una estructura básica humanoide, medían entre 3 y 4 toneladas de altura, pero su piel poseía una cualidad opalescente, cambiando entre blanco perla y dorado suave, dependiendo de la luz. Sus ojos eran demasiado grandes, de un color ámbar brillante con pupilas verticales rasgadas que los delataban como decididamente no humanos. Pero fueron las alas las que le cortaron la respiración. Pequeñas alas membranosas plegadas contra sus espaldas. La delicada estructura ósea era visible a través de la piel translúcida que brillaba con escamas microscópicas. Parientes del dragón, descendientes híbridos de los Dracari, uno de los primeros aliados alienígenas de la humanidad. Aunque sus primos de pura sangre crecían hasta alcanzar tamaños enormes y rara vez visitaban las estaciones humanas, los niños estaban empapados, con la ropa pegada a sus pequeños cuerpos y el agua goteando de las puntas de las alas hasta acumularse en el suelo del restaurante. La más pequeña, una niña que sostenía un peluche que podría haber sido una ballena estrellada en miniatura, dio un paso al frente con la solemne determinación de alguien en una misión importante. «Nuestra mamá lamenta llegar tarde», dijo la niña con voz aguda y sincera.
Se detuvo para ayudar a una señora cuyo camión volador se averió en el nivel 43. Dijo que te avisara que viene enseguida. Garrett se quedó mirando fijamente, con la taza de café congelada a medio camino entre la mesa y su boca. Detrás de los niños, la puerta se abrió de nuevo y una figura entró corriendo, sacudiéndose el agua de unas alas que decididamente no eran pequeñas. La mujer que entró medía poco más de 1,80 metros de altura. Su figura era más humana que la de sus hijos, pero inconfundiblemente de ascendencia Drahari. Su piel tenía el mismo brillo opalescente, aunque más tenue, y sus alas, de tamaño completo y magníficas incluso cuando estaban plegadas contra su espalda, la señalaban como un híbrido de notable estabilidad genética. Su cabello, oscuro como el espacio profundo con matices carmesí que llamaron la atención de los comensales, estaba pegado a su rostro y cuello. Vestía el uniforme civil estándar de la estación, pantalones prácticos y una chaqueta diseñada para adaptarse a las estructuras de las alas, todo completamente empapado. «Oh, estrellas, lo siento mucho», dijo sin aliento, y su voz tenía una cualidad ligeramente resonante que Garrett reconoció como una característica Drahari, el resultado de una cámara vocal secundaria. «Debe ser Garrett. Soy Raicher. Lo siento muchísimo por llegar tarde». Parpadeó y entonces sintió una risa inesperada brotar de un lugar que creía silenciado desde hacía años. «Veo que has traído una unidad táctica». Su expresión pasó de la vergüenza a la sorpresa y luego a la diversión en un abrir y cerrar de ojos. «Intenté encontrar una niñera, pero la habitual se canceló, hubo una emergencia en el centro médico, y no quería cancelarte también a ti, e insistieron en que ya tenían edad suficiente para venir. Y sé que probablemente esta sea la peor primera impresión en la historia de las citas a ciegas, pero me alegro de que no hayas cancelado», dijo Garrett, y lo decía en serio. Algo tiene que ver con su honestidad. La forma en que permanecía allí, empapada y nerviosa, rodeada de 4 pequeños dragones, atravesó sus defensas con más eficacia que cualquier acercamiento romántico cuidadosamente planeado. Los niños se deslizaron en el reservado, 2 a cada lado, e inmediatamente comenzaron a negociar entre ellos sobre quién se sentaría dónde y qué platos del menú querían. Apareció la camarera, con las cejas arqueadas pero con una actitud profesionalmente neutral, y tomó nota de sus pedidos. La niña más pequeña pidió algo llamado Mittermelt con queso extra. El chico mayor, que se presentó como Brans con el apretón de mano serio de alguien que se toma las presentaciones muy en serio, pidió la hamburguesa Comet e informó a Garrett de que en realidad era una hamburguesa normal. Pero le pusieron ese nombre porque el cocinero solía trabajar en una estación minera cerca del cinturón de Aliv. «Fascinante», dijo Garrett, genuinamente encantado. «¿Qué más sabes sobre el marketing de alimentos en las estaciones de servicio?» «Mucho», dijo Brun. «Kesa lee todas las reseñas en voz alta porque está aprendiendo lingüística avanzada». Kesa, que parecía ser la segunda mayor, le dirigió a su hermano una mirada que sugería que tal vez no quería que se compartiera esa información. «Estoy estudiando 5 idiomas», dijo a la defensiva. «Los repasos ayudan con las expresiones coloquiales». «Eso es realmente brillante», dijo Garrett. «Cuando estuve en el servicio militar, tuvimos que aprender las tácticas de batalla del Korvac, y la única forma en que lo logré fue leyendo las etiquetas de sus raciones de comida». El tercer niño, un chico llamado Flix con alas que no dejaban de moverse como si quisiera estirarlas pero sabía que no debía hacerlo en el estrecho reservado, se inclinó hacia adelante. «¿De verdad estuviste en la guerra? ¿Pilotaste naves? ¿Disparaste los cañones de plasma?» «Flix», dijo Risa, con un tono de advertencia en la voz. «No interrogamos a la gente sobre su servicio». «Está bien», dijo Garrett, sosteniendo la mirada ansiosa de Flick. «Yo era infantería de tierra, bueno, ingeniera de combate. Mi trabajo consistía en construir posiciones defensivas, y de vez en cuando, volar cosas por los aires cuando era necesario». «¡Qué increíble!», exclamó Flix. La más pequeña, que había estado ordenando sus cubiertos por tamaño en silencio, levantó la vista.
Me llamo Pip, anunció. Tengo 4 años. ¿Cuántos años tienes tú? 28, dijo Garrett. Eso es mucho, dijo Pip con total sinceridad. Garrett se echó a reír. Una risa genuina, de esas que no había sentido en mucho tiempo. Al otro lado de la mesa, Risa lo observaba con una expresión que no lograba descifrar del todo, una mezcla de gratitud y cautelosa esperanza. Llegó la comida y la conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Los niños hacían preguntas, Garrett las respondía y Riser intervenía con suaves correcciones cuando las preguntas se volvían demasiado personales o el tema se desviaba hacia asuntos que no debían incumbir a los niños. Se enteró de que Brands tenía 9 años y quería ser xenobióloga. Que Ser tenía 7 y soñaba con ser traductora en la Academia Galáctica. Consejo. Blix tenía 6 años y cambiaba de vocación aproximadamente cada 10 minutos. En ese momento se inclinaba por ser piloto de carreras profesional o vendedor de sándwiches. Pip tenía, como había dicho, 4 años, y sus ambiciones giraban principalmente en torno a su ballena estrella de peluche, que se llamaba Señor Burbujas. Bueno, dijo Raicher durante una breve pausa mientras los niños comían. Marcus me habló un poco de ti. Dijeron que eres un buen hombre. No mencionaste que tuviste la paciencia suficiente para lidiar con 4 dragones niños en una primera cita. Garrett sonrió. Marcus siempre omitía los detalles importantes en las reuniones informativas sobre las misiones. Volvió loco a nuestro comandante de escuadrón. ¿Cuánto tiempo estuvo en servicio? 6 años de servicio activo. Salí hace 3 años. Dudó un instante y luego añadió, después de que mi esposa falleciera. Él la observó a la cara, esperando las expresiones habituales, lástima o incomodidad, o el torpe intento de cambiar de tema. En cambio, Risa asintió lentamente, sus ojos ámbar encontrándose con los de él con una comprensión que iba más allá de la simple simpatía. Marcus también mencionó eso, dijo ella en voz baja. Lo lamento. Perdí a mi esposo hace 2 años. Accidente de transporte marítimo en los campos de asteroides. Era piloto de carga. El ruido del restaurante pareció desvanecerse, dejándolos solos a ellos dos en una burbuja de dolor compartido, del tipo que solo las personas que habían pasado por ese infierno en particular podían reconocer en el otro. A Garrett le habían dicho muchas veces que seguiría adelante, que el tiempo cura todas las heridas, que la vida continúa. Lo que nadie le había dicho era que algunas heridas dejaban cicatrices que nunca desaparecían del todo. Y tal vez eso estuvo bien. Quizás no necesitabas olvidar el dolor para dejar espacio a algo nuevo. Casi no vine esta noche, continuó Risa. Me dije a mí mismo que había terminado. Dejé de tener esperanzas, de intentarlo, de fingir que podía ser otra cosa que una madre que hace todo lo posible por criar sola a 4 hijos. Lo entiendo, dijo Garrett. Me uní al ejército para proteger a la gente. Pasé 6 años haciendo exactamente eso. Pero no pude proteger a la persona que más me importaba. Por un instante, ninguno de los dos habló. A su alrededor, el restaurante bullía de vida con las conversaciones y risas de otras personas y la fricción cotidiana de la existencia. Pero en su silencio, algo real pasó entre ellos. El reconocimiento de que ambos cargaban con el mismo peso, ambos tropezando en un mundo que había seguido adelante mientras ellos aún aprendían a respirar. Quizás ambos estábamos destinados a llegar tarde a esta etapa de nuestras vidas, dijo Risa, con un dejo de esperanza en la voz. Garrett la miró, luego a sus hijos, que ahora debatían animadamente sobre si el queso era técnicamente sólido o líquido al calentarse a ciertas temperaturas. Que Ser citaba fuentes científicas, mientras que Flix insistía en que su experiencia personal era más válida. Quizás llegamos justo a tiempo, dijo. La velada se alargó más de lo previsto. Los niños terminaron de cenar y pidieron postre. Un helado llamado Nova, que venía con bengalas que emitían partículas de luz inofensivas. Pip insistió en compartir el suyo con Garrett, llevándose con cuidado una cucharada de crema sintética de chocolate a la boca y luego ofreciéndole el siguiente bocado.
Brands le preguntó sobre el diseño de fortificaciones defensivas con la seriedad de un estratega militar. Kesser quiso saber si aprender idiomas alienígenas le había ayudado en combate. Flix le preguntó si alguna vez había conocido a un dragón de verdad, de los de tamaño natural, y pareció decepcionado cuando Garrett admitió que no. Mamá, es parte dragón, le informó Pip. Pero no puede escupir fuego. Brands le pidió que lo intentara una vez, y ella dijo que no funciona así. ¿En serio que no?, dijo Risa riendo. El rasgo de escupir fuego es recesivo y requiere marcadores genéticos específicos que yo no poseo. Además, sería increíblemente peligroso en el ambiente presurizado de la estación. Parece que Brands quería hacer un experimento, observó Garrett. Tenía 6 años, protestó Brands. Ahora soy mucho más rigurosa científicamente. Cuando llegó la cuenta, Garrett insistió en pagar, aunque Risa argumentó que al menos debería pagar la comida de sus hijos. Acordaron dividirla, lo cual les pareció justo, más propio de iguales que de una cita tradicional. Mientras se preparaban para irse, Garrett notó que la lluvia afuera se había intensificado. La precipitación ascendente creaba una brillante cortina de gotas de agua que danzaban a través de la atmósfera artificial de la estación. Debería llevarlos a casa, dijo Richer, mirando a Pip, quien bostezaba y se apoyaba pesadamente en Brands. Tienen clases mañana por la mañana. Te acompaño al andén, ofreció Garrett. Ella sonrió. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo, dijo la de salieron juntos del restaurante, adentrándose en el caos controlado del distrito comercial de nivel medio de la estación Cascadia. La estación era un enorme cilindro que giraba para crear gravedad artificial, con su superficie interior extendiéndose hacia arriba en ambas direcciones hasta que la curva de la arquitectura se perdía en una bruma atmosférica cuidadosamente controlada. Los edificios se alzaban en niveles escalonados, conectados por puentes y túneles de transporte. Toda la estructura resplandecía con anuncios bioluminiscentes y luces de seguridad. Las naves iban y venían por los anillos de atraque, visibles a través de los enormes paneles de observación que recorrían toda la estación, creando una constante danza de llegadas y salidas. Los niños corrían delante, con la energía renovada ahora que estaban al aire libre y tenían espacio para moverse. Garrett notó que Kessa y Flix extendían ligeramente sus alas, aprovechando las corrientes ascendentes de los niveles inferiores, un comportamiento natural de los dragones que les ayudaba a desplazarse por los espacios verticales. Pip alzaba al señor Babels como si volara, emitiendo pequeños silbidos. Brands caminaba con las manos en los bolsillos, intentaba parecer maduro, y en general lo conseguía. Son buenos chicos, dijo Garrett. Sí, asintió Rasche. A veces me pregunto cómo he tenido tanta suerte. Todos los días me pregunto cómo voy a sobrevivir hasta que crezcan. No me imagino hacerlo sola, criando a 4 hijos y trabajando a tiempo completo. Soy técnica de sistemas ambientales para la compañía ferroviaria. Es un buen trabajo, con horario estable y un sueldo decente. Nos las arreglamos. Hizo una pausa y añadió, a veces, con dificultad, pero nos las arreglamos. Llegaron al andén donde una elegante cápsula automatizada esperaba para llevar a los pasajeros a las zonas residenciales. Los niños subieron y se acomodaron en sus asientos favoritos. Garrett se quedó en el andén con Risa, dándose cuenta de repente de que la noche terminaba, de que ella se iría y él volvería solo a su apartamento, y una parte de él no quería que llegara ese momento. Gracias por esta noche, dijo Richer, por no irte cuando llegamos tarde y con tanto lío. Gracias por venir, respondió Garrett. La mejor misión en la que he estado en mucho tiempo, dijo riendo, con una risa suave y cálida en el aire fresco de la estación. Marcus dijo que harías chistes militares. Es un mecanismo de defensa. Es entrañable. La voz automatizada de la cápsula de transporte anunció una advertencia de salida. Risa se dirigió a la puerta y luego se volvió. ¿Te gustaría repetir la experiencia? Quizás en algún lugar donde los niños no tengan que venir. Me gustaría, dijo Garrett.
Pero, sinceramente, tenerlos conmigo fue parte de lo que hizo que esta noche fuera especial. Una sonrisa habría bastado para iluminar la estación. Te escribo mañana, por favor. Subió a la cápsula y se sentó junto a Pip, quien inmediatamente se acurrucó en su regazo. A través de las paredes transparentes, Garrett pudo ver a los 4 niños saludándolo. Les devolvió el saludo, de pie en el andén mientras la cápsula se deslizaba hacia la red de transporte vertical, llevándolos hacia los niveles residenciales. Permaneció allí un buen rato después de que desaparecieran, sintiendo la lluvia ascendente que lo envolvía, algo en el pecho que creía roto para siempre. No lo estaba. Felicidad, aún no. Pero era una posibilidad. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, su vida no había terminado a los 28, de que podía ser algo más que un veterano cargando con sus fantasmas en días vacíos. Cuando finalmente regresó a su apartamento, un espacio compacto en el bloque residencial de nivel medio, encontró un mensaje en su comunicador. El nombre de Risa brillaba en un suave color ámbar. Gracias por no irte. Los chicos no paran de hablar de ti. Brans ya está preparando las preguntas para la próxima vez. Respondió de inmediato, sonriendo a la pantalla como un tonto. Supongo que tendré que preparar mi material informativo. ¿Debería preocuparme por el nivel del interrogatorio? Su respuesta llegó segundos después. Mucho. Pero ya te han aprobado. Ahora me toca impresionarme a mí. Acepto el reto. Esa noche, Garrett durmió mejor que en los últimos 3 años. Los 2 meses siguientes transcurrieron entre citas cuidadosamente planeadas, encuentros espontáneos y la integración gradual de sus vidas separadas en algo que se sentía cada vez más como una existencia compartida. Su segunda cita oficial fue en la plataforma de observación del nivel 70, una plataforma transparente donde los visitantes podían observar la llegada y partida de las naves mientras tomaban un café importado, caro pero innegablemente excelente. Hablaron durante 4 horas seguidas, abarcando desde sus infancias hasta sus sueños, pasando por la casi imposible complejidad de encontrar una buena guardería en una estación donde la mitad de la población trabajaba en turnos rotativos. Garrett supo que Risa había nacido en la estación Cascadia, hija de una madre Dracari y un padre humano, ambos fallecidos en el mismo fallo del reactor que había dañado un sector entero 15 años atrás. Se había casado joven con un hombre llamado Tobald, completamente humano, y habían formado una familia con el optimismo temerario de quienes creían que el universo les debía la felicidad. Los niños eran genéticamente suyos, creados mediante una avanzada tecnología reproductiva que permitía una cuidadosa selección genética para garantizar la viabilidad híbrida. Brans y Kessa mostraban más rasgos Dracari, mientras que Flix y Pip tenían un desarrollo más humano, aunque los 4 habían heredado las alas y los característicos ojos. Cuando Tobal murió, aplastado entre contenedores de carga, una red de carga falló en los muelles del cinturón de asteroides. Risa estaba embarazada de 6 meses de Pip. Había sufrido mientras preparaba la habitación del bebé, había llorado al rellenar formularios de seguros y documentos de custodia, se había mantenido fuerte gracias a su pura voluntad porque sus 4 hijos necesitaban que fuera fuerte. Hay días en que apenas puedo contenerme, confesó, viendo pasar un enorme carguero por la ventana, con el casco marcado por décadas de servicio. Se supone que debo ser madre de ambos, que debo tener todas las respuestas, que debo hacer que se sientan seguros, amados y preparados para lo que venga. Y solo soy una persona, solo yo, intentando resolverlo sobre la marcha. Estás haciendo un trabajo increíble, dijo Garrett. Esos niños son inteligentes y amables, y es evidente que te adoran. También se pelean constantemente, ignoran la mitad de mis reglas, y Flick intentó arrancar un dron de limpieza la semana pasada porque quería que pudiera competir. Garrett se rió. Eso es realmente impresionante. ¿Funcionó? Consiguió que alcanzara los 40 km/h antes de chocar contra una pared y explotar la espuma. Por todas partes. Así que, en parte, tuvieron más citas, algunas con los niños, otras sin ellos.
Cuando estaban solos, buscaban restaurantes y rincones tranquilos cerca de la estación donde podían hablar sin interrupciones. Cuando los niños los acompañaban, iban a los niveles de recreación, donde Garrett veía a Risa enseñarle a Pip a nadar en la piscina de baja gravedad, con sus pequeñas alas actuando como aletas. Visitaron los jardines del biodomo, donde plantas de una docena de mundos crecían bajo condiciones cuidadosamente controladas, y Brans les dio una entusiasta charla sobre xenobotánica, con un 60% de precisión y un 100% de pasión. Garrett se adaptó a sus vidas con una facilidad que lo sorprendió. Ayudó a Keser con su tarea de lingüística, manteniendo su labia. Le enseñó a Flix principios básicos de ingeniería mecánica, lo que inmediatamente resultó en un desmantelamiento más ambicioso de electrodomésticos. Pero al menos ahora el chico entendía las estructuras portantes. Jugaba a la hora del té con Pip y el señor Bubbles con la seriedad de una operación militar, incluyendo la colocación estratégica de galletas. Con Brans encontró una afinidad inesperada. El chico era serio, reflexivo, con la carga de la responsabilidad propia del hijo mayor, un sentimiento que Garrett reconocía de su propia infancia. Hablaron de ciencia, del espacio y del delicado equilibrio que suponía crecer demasiado rápido por exigencias de las circunstancias. Garrett nunca intentó reemplazar al padre del chico, nunca se atrevió a ocupar su lugar, pero podía estar presente, escuchar, ofrecer la perspectiva de alguien que comprendía lo que significaba cargar con un peso que no le correspondía a alguien tan joven. Y con Risa, encontró algo en lo que había dejado de creer, no un sustituto de lo que había perdido. Sara siempre sería parte de él, un fantasma al que llevaba con amor, no con dolor. Pero un nuevo comienzo, una relación diferente, basada en la comprensión mutua y las cicatrices compartidas, y en el simple hecho de que se hacían reír, incluso cuando el universo parecía empeñado en ser difícil. 3 meses después de aquella primera cita caótica en el restaurante Nébula, Garrett estaba en el apartamento que Reeser y sus hijos llamaban hogar, ayudando a Brans a construir una maqueta de una estación de investigación de xenobiología, mientras que Keser leía en voz alta su último proyecto de lingüística y Flix intentaba. Le estaba enseñando a Pip a jugar a un juego de cartas cuyas reglas parecían inventarse sobre la marcha. Risa estaba en la cocina preparando la cena y tarareando algo que sonaba como una vieja nana Drahari. Garrett, anunció Pip, abandonando el incomprensible juego de cartas para subirse a su regazo. «¿Te vas a casar con nuestra mamá?». La pregunta lo golpeó como un rayo. Brans se quedó paralizado con una pieza de la maqueta a medio construir. Keser dejó de leer a mitad de la frase. Blick sonrió como si hubiera estado esperando este momento. Desde la cocina, el tarareo de Risa se detuvo bruscamente. «Pip», dijo Keser. «No puedes preguntarle eso a la gente así como así». «¿Por qué no?», preguntó Pip con la lógica perfecta de un niño de 4 años. «Está aquí todo el tiempo. Él arregla cosas, juega con nosotros y hace sonreír a mamá. Eso es lo que hace la gente cuando se va a casar». Garrett miró a la pequeña dragona que tenía en su regazo. Sus ojos ámbar, serios y expectantes, reflejaban esperanza. Miró a Brans, que lo observaba con una intensidad que sugería que la aprobación del niño dependía de esa respuesta. Se encontró con la mirada de Keser y vio su expresión cuidadosamente neutral, que no lograba ocultar del todo la esperanza que se escondía tras ella. Flix no dejaba de sonreír. Desde la puerta de la cocina apareció Risa, con una expresión entre la vergüenza y la curiosidad. «Pip, esa no es una pregunta que le hagamos a la gente. Eso es privado. Pero quiero saberlo», insistió Pip. «Me gusta Garrett. Quiero que se quede. Certus». Las palabras eran sencillas, dolorosamente sencillas, pero cargaban con el peso de un niño que ya había perdido a un padre y vivía con el miedo de perder a otro. Garrett sintió como si algo se abriera en su pecho. Un último muro que había mantenido entre la vida que estaba construyendo con Risa y el compromiso que esa vida implicaba. «Yo también quisiera quedarme», dijo en voz baja. «Pero eso es algo de lo que tu madre y yo tendríamos que hablar juntas».
El matrimonio es una decisión importante. ¿Pero lo estás considerando?, preguntó Brands, con la voz cuidadosamente controlada. Garrett miró a Rachel. Vio que ella lo observaba con una expresión que no pudo descifrar del todo. Sí, dijo con sinceridad. Lo estoy pensando. Pip pareció satisfecha con esta respuesta y volvió a su juego. Brands regresó junto a la modelo con una leve sonrisa. Kessa reanudó la lectura, aunque Garrett sospechaba que en realidad no estaba procesando las palabras. La sonrisa de Flick, si cabe, se ensanchó aún más. Más tarde, cuando los niños se habían dormido y Garrett estaba ayudando a Rachel a limpiar la cocina, ella volvió a sacar el tema. Siento mucho lo de Pip. Ella no tiene filtro. Tiene 4 años, dijo Garrett. El desarrollo de filtros no es precisamente una prioridad a esa edad. Aún así, eso debió de ser incómodo. Secó un plato, reflexionando sobre sus palabras. No fue incómodo. Fue esclarecedor. Risa se giró para mirarlo. Espuma de jabón goteando de sus manos. ¿Qué quieres decir? Es decir, me di cuenta de que he estado dando vueltas a lo que realmente quiero porque tenía miedo de quererlo. Temía que desear algo bueno significara traicionar la memoria de Sara. Temía no merecer una segunda oportunidad. Dejó el plato sobre la mesa y la miró a los ojos. Pero Pip hizo una pregunta sencilla y me di cuenta de que la respuesta también era sencilla. Sí, quiero casarme contigo. Quiero formar parte de esta familia. Quiero estar presente en los desastres con las tareas, en los experimentos de ingeniería y en los momentos en que Pip hace preguntas imposibles. Lo quiero todo. Risa permaneció muy quieta, con el agua goteando de sus manos al suelo. Garrett, no tienes que contestar ahora, dijo rápidamente. No estoy proponiendo matrimonio, no oficialmente. No tengo anillo, ni plan, ni ninguna de las cosas que se supone que la gente debe tener. Solo necesito que sepas que hablo en serio sobre esto. Sobre ti, sobre ellos, sobre construir una vida juntos. Se secó las manos despacio, con cuidado, y cruzó la cocina para ponerse frente a él. Sus ojos, ámbar, antiguos y completamente presentes, escrutaron su rostro. Iba a esperar más antes de tener esta conversación. Me dije que necesitábamos más tiempo, que precipitarnos sería irresponsable. Pero la verdad es que lo supe hace 3 semanas. Lo supe cuando pasaste 2 horas ayudando a Flix a entender por qué fallaba la modificación de su dron, sin perder nunca la paciencia, siempre tratando sus ideas como si importaran. Lo supe cuando llevaste a Pip sobre tus hombros por el distrito del mercado y la dejaste fingir que era una caballero dragón protegiendo el reino. Lo supe cuando le preguntaste a Brands cómo le había ido el día y escuchaste atentamente la respuesta. Risa, he estado sola durante 2 años, continuó. Sola de una manera que no tenía nada que ver con los niños. Los amo más que a nada en la galaxia, pero hay una diferencia entre ser padre y ser pareja. Extrañé eso. Extrañé tener a alguien con quien compartir la carga, alguien que eligiera. Estaban allí no porque tuvieran que estar, sino porque querían. Ella alzó la mano y le acarició el rostro. Me haces creer de nuevo en las posibilidades. Me haces pensar que quizá el amor no es algo que solo se experimenta una vez, que quizá el universo es más bondadoso de lo que creía. Él la besó, luego con ternura, cuidado y una promesa. Al separarse, ambos sonreían. Entonces dijo, ¿es este el momento en que te lo pido oficialmente? No, dijo ella. En este punto coincidimos en que, cuando preguntes, preferiblemente con un plan y tal vez un anillo, la respuesta será sí. Eso parece justo. Terminaron de lavar los platos juntos, moviéndose con la cómoda sincronización de quienes están aprendiendo los ritmos del otro. Cuando Garrett finalmente se marchó esa noche, regresando a su apartamento, se detuvo en una terminal de comunicaciones de emergencia y envió un mensaje a Marcus. Tenías razón en todo. Gracias. La respuesta llegó minutos después. Ya era hora, hermano. Invítame a la boda. 6 meses después de aquella primera cita,
Garrett le propuso matrimonio en el mismo restaurante donde se habían conocido. Había acordado con el personal cerrar el local durante 1 hora, había involucrado a sus 4 hijos en el plan, e incluso había conseguido que un joyero Dracari especializado en piezas que honraban la herencia híbrida le diseñara un anillo. La banda era de platino con escamas microscópicas grabadas en el metal, y la piedra era un raro ópalo de fuego del mundo natal de los Dracari que parecía brillar con su propia luz interna. Cuando Risa llegó, pensando que se iban a reunir para una cena informal, se encontró con el restaurante transformado. Los niños habían ayudado a decorar, lo que significaba que había serpentinas, purpurina y dibujos a mano por todas partes. Garrett se encontraba en el centro de todo, nervioso por primera vez desde que se había enfrentado al fuego enemigo en la frontera de Corvox. ¿Qué es todo esto?, preguntó Raich, mirando a su alrededor con confusión. Mamá, dijo Pip, saltando de emoción. Garrett tiene una pregunta para ti. Se arrodilló, en parte porque la tradición lo exigía, pero sobre todo porque sentía las piernas poco fiables. Risa, cuando llegué aquí hace 6 meses, estaba convencida de que mi vida había terminado, que había agotado mi cuota de felicidad y que el resto era simplemente seguir la corriente. Luego llegaste tarde con 4 hijos maravillosos y todo cambió. Abrió la caja del anillo y vio cómo sus ojos se abrían de par en par. No tengo discursos elaborados. Soy ingeniero de combate, no poeta, pero sé que te amo. Me encanta tu fortaleza y tu bondad, y la forma en que haces que lo imposible parezca rutinario. Amo a tus hijos como si ya fueran míos, y quiero pasar el resto de mi vida demostrando que soy digna de este increíble regalo que me has dado. ¿Te casarías conmigo?, lloraba, con lágrimas que le recorrían el rostro, incluso mientras sonreía. Eres un completo idiota, dijo con la voz quebrada por la emoción. Sí, claro que sí. Los niños estallaron en vítores. Pip se abalanzó sobre Garrett con tanto entusiasmo que casi lo derribó. Brans y Kesa abrazaron a su madre. Flix declaró que era el mejor día de sus vidas y luego preguntó si aún habría comida porque se moría de hambre. Se casaron 3 meses después en una pequeña ceremonia en la plataforma de observación, con Marcus como padrino y los niños como cortejo nupcial. Pip fue la niña de las flores y se tomó el papel muy en serio. Brans llevó los anillos y solo se le cayeron una vez. Kesa hizo una lectura en 3 idiomas diferentes. Flix logró no modificar nada del equipo ceremonial, lo que todos coincidieron en que fue una victoria. La oficiante era la capellana de la estación, especializada en matrimonios multiétnicos. Y habló sobre la naturaleza de la familia, sobre cómo el amor no está limitado por la biología, la genética ni las expectativas de los demás. Habló sobre la familia elegida. Los lazos eran tan fuertes como los de sangre, a veces incluso más, y el universo bendecía las uniones que unían a las personas en lugar de separarlas. Cuando Garrett y Risa intercambiaron votos, él prometió honrar su independencia y apoyar sus sueños. Ella prometió ser paciente con sus heridas y celebrar su sanación. Ambos prometieron amar a los niños, construir un hogar juntos y afrontar lo que viniera como compañeros. El beso fue presenciado por un centenar de invitados y se sintió como sellar un pacto con el destino mismo. La recepción se celebró en uno de los salones de eventos de la estación, y la fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche. Los niños bailaban con desenfreno, con las alas extendidas para mantener el equilibrio, enseñando a los demás invitados los movimientos tradicionales de la celebración Drahari. Marcus se emborrachó de forma vergonzosa y dio un discurso sobre lo terco que había sido Garrett con las citas, lo que provocó risas amistosas y que Garrett amenazara con contar historias igual de vergonzosas. Los amigos de Rasche del Departamento de Sistemas Ambientales deleitaron a cualquiera que quisiera escuchar con relatos sobre su competencia y amabilidad. Cuando todo terminó, cuando los invitados, tras la partida de los niños y mientras Marcus y su pareja los cuidaban, Garrett y Risa regresaron a su apartamento recién compartido. La semana anterior habían trasladado las pertenencias de Garrett, creando un espacio que les pertenecía a ambos.
No era perfecto. Tenían desacuerdos sobre la distribución de los muebles y las soluciones de almacenamiento, pero era suyo, construido a base de compromiso, comunicación y el simple hecho de que se habían elegido mutuamente. Entonces, dijo Risa, apoyándose en él mientras estaban en su pequeño balcón, contemplando el interminable paisaje urbano de la estación. «Estamos casados». «Parece que sí», asintió Garrett. «¿Cómo te sientes?». Reflexionó sobre la pregunta seriamente, como si ya no estuviera roto. «Creí que lo estaba durante mucho tiempo. Pensé que la guerra y la pérdida de Sara habían destrozado algo fundamental. Pero me equivoqué. No estaba roto. Solo esperaba el momento adecuado para sanar». Ella se giró en sus brazos, sus alas susurrando suavemente. «Puedes seguir extrañándola. Para mí, el matrimonio no borra tu pasado. Lo sé, y siempre cargaré con esa parte de mí. Mi vida conmigo. Pero ya no me atormenta. Agradezco lo que tuve y agradezco lo que tengo ahora. Ambas cosas pueden ser ciertas. Ambas cosas pueden ser ciertas», repitió ella. Permanecieron juntos en la noche artificial de la estación. Dos personas que habían sobrevivido a la pérdida, la soledad y la injusticia fundamental de un universo que tomaba sin pedir nada a cambio. Se habían encontrado en el caos, habían construido algo real a partir de sus heridas compartidas y ahora comenzaban algo nuevo. A la mañana siguiente, Garrett despertó y encontró a los 4 niños amontonados en la cama, aparentemente habiendo escapado de la supervisión de Marcus para darles una bienvenida como es debido. Pip dormía sobre su pecho, babeando un poco. Brans leía algo en una tableta, intentando no molestar a nadie. Kessa y Flix cuchicheaban, tramando algún plan elaborado que probablemente requeriría habilidades de ingeniería y la supervisión de sus padres. Risa se movió a su lado, vio el montón de niños y rió suavemente. «Bienvenidos a la vida familiar. No lo cambiaría por nada», dijo Garrett. Y lo decía en serio. Cada momento caótico, agotador y hermoso de aquella época. Los años que siguieron trajeron consigo sus propios desafíos. Criar a 4 hijos híbridos en una estación espacial nunca fue sencillo. Brans convirtió su interés por la ciencia en un verdadero talento, obteniendo una beca para estudiar xenobiología en el programa de extensión universitaria de la estación a los 15 años. Las habilidades lingüísticas de Kesser le consiguieron unas prácticas en el cuerpo diplomático de la estación mientras aún cursaba la secundaria. Blix continuó modificando, construyendo y ocasionalmente, haciendo explotar diversos proyectos mecánicos, hasta que finalmente encontró su vocación como ingeniero, diseñando cápsulas de carreras para las ligas amateur de la estación. Pip se convirtió en una adolescente con la fortaleza de su madre y una feroz independencia, declarando que quería ser piloto como su padre biológico. Garrett y Risa lo afrontaron todo juntos. La adolescencia fue especialmente difícil, sobre todo cuando Brans pasó por su fase rebelde y decidió abandonar la estación para ir a las colonias fronterizas. Discutieron, llegaron a acuerdos y finalmente, apoyaron su decisión, haciéndole prometer que se comunicarían con regularidad. Cuando Kessa tuvo dificultades con su identidad como híbrida en una galaxia que aún no había adoptado por completo la integración multiespecie, Riker compartió sus propias experiencias, mientras que Garrett ofreció la perspectiva de alguien que había aprendido a ver más allá de las especies en el ejército. La imprudencia de Flick resultó en varias visitas al centro médico, incluyendo un incidente memorable con un sistema de propulsión experimental y un casi accidente con el conducto de energía principal de la estación. Garrett, basándose en su experiencia en ingeniería de combate, sentó al chico y le explicó con gran detalle lo que le sucede a los cuerpos humanos al exponerse a núcleos de reactores sin blindaje. Flick moderó un poco su experimento. La determinación de Pip por volar la llevó a inscribirse en la Academia de Pilotos de la estación a los 16 años, donde sobresalió. A pesar de que los instructores cuestionaban si una híbrida de dragón debía pilotar naves diseñadas para operadores completamente humanos, les demostró que estaban equivocados al graduarse como la mejor de su clase.
Su percepción espacial y reflejos naturales la convirtieron en una piloto excepcional. A pesar de todo, Garrett y Risa mantuvieron su colaboración. A veces discutían, generalmente sobre métodos de crianza o cómo equilibrar sus carreras con la familia. Demandas. Se reconciliaron, aprendiendo que el desacuerdo no significaba la disolución, que dos personas podían desear lo mismo y aún así discutir sobre cómo lograrlo. Celebraron victorias y lloraron pérdidas, se apoyaron mutuamente en pesadillas y madrugadas, construyeron una vida desordenada e imperfecta, pero completamente suya. En su 10º aniversario de bodas, los hijos, ahora jóvenes adultos, los sorprendieron con una fiesta en el Nebula Diner. Había cambiado de administración 2 veces desde aquella primera cita, pero los dueños actuales habían accedido a la celebración. La misma mesa donde Garrett se había sentado solo ahora estaba rodeada de familiares y amigos, de la vida que habían construido juntos. Marcus estaba allí con su pareja y su hija adoptiva. Los colegas de Reich de sistemas ambientales asistieron con sus familias. El capellán de la estación que los había casado pasó a felicitarlos. Incluso algunos de los antiguos compañeros de escuadrón de Garrett de la guerra hicieron el viaje, ya que habían mantenido el contacto a lo largo de los años. Cuando comenzaron los discursos, Bran se puso de pie primero, ahora un estudiante de posgrado con artículos publicados y una carrera prometedora. No recuerdo a mi padre biológico, dijo, con la misma seriedad de siempre, dijo, yo era demasiado joven cuando murió, pero recuerdo el día en que Garrett entró en nuestras vidas. Recuerdo haber pensado que iba a ser como los demás, la gente temporal que venía y se iba. Recuerdo haberme equivocado. Miró directamente a Garrett. Nunca intentaste reemplazar a papá. Simplemente te convertiste en alguien que necesitábamos, alguien que eligió estar ahí. Gracias por elegirnos. Kessa habló a continuación. Su precisión lingüística hacía que cada palabra contara. La familia no se define solo por la genética. Se define por el compromiso, por estar presente, por la decisión diaria de amar, incluso cuando es difícil. Ustedes dos me enseñaron eso. Gracias. Flix fue breve. Me dejaban hacer explotar cosas y luego me explicaban por qué era mala idea. Esa es, básicamente, la mejor crianza que se puede pedir. Pip, siempre dramática, guardó sus palabras para el final. Cuando tenía 4 años, le pregunté a Garrett si se iba a casar con nuestra mamá. Él dijo, sí, algún día, y cumplió su promesa. Ha cumplido todas sus promesas. Tú también, mamá. Nos enseñaste que el amor no se trata de reemplazar lo que se ha perdido. Se trata de hacer espacio para lo que se encuentra. ¡Feliz aniversario! Garrett puso a Raicher a su lado, mirando los rostros de las personas que se habían convertido en su familia. A sus hijos, aunque él no les había dado la vida. Sus amigos, sin embargo, no lo habían conocido en su vida anterior. Su esposa, que había acogido a un veterano destrozado y le había recordado que las cosas rotas se pueden reparar. Hace 10 años, dijo, entré en este restaurante pensando que mi vida había terminado. Me equivoqué. Apenas comenzaba. Levantó su copa. Por la familia, por habernos encontrado cuando más lo necesitábamos, por llegar tarde con 4 hijos y cambiarlo todo. El brindis resonó en la sala, con copas alzadas en señal de celebración. Más tarde, de regreso a su apartamento por los pasillos familiares de Cascadia Station, Risa le tomó la mano. ¿Te arrepientes alguna vez? De hacerte cargo de 4 hijos cuando apenas podías mantenerte en pie. Garrett se detuvo, se giró para mirarla bajo la suave luz bioluminiscente de la estación. Ni una sola vez, ni por un instante. Tú y esos niños me salvaron la vida. Me dieron un propósito cuando lo había perdido. Me recordaron que la sanación era posible. Tú también salvaste la mía, dijo ella. Me ahogaba en responsabilidades, soledad y la tarea imposible de serlo todo para todos. Apareciste y simplemente me ayudaste a sobrellevar la carga. Sin juzgar, sin expectativas,
Solo compañerismo. Continuaron caminando, con las alas y los hombros rozándose. Dos personas que se habían encontrado en medio del caos. De una tormenta ascendente y una cita a ciegas tardía. Detrás de ellos, la estación bullía de vida. Miles de personas vivían sus propias historias de amor, pérdida y gracia inesperada. Y en un pequeño apartamento del piso 47, 4 jóvenes adultos que alguna vez fueron niños dragón se reunieron para repasar los álbumes de fotos de la boda, riendo de lo jóvenes que se veían todos, maravillados de lo lejos que habían llegado. Tuvimos suerte, dijo Bron en voz baja, mirando una imagen de su madre y Garrett el día de su boda, rodeados de familia. Sí, asintió Kesser. Sí, corrigió Flix. Vip, sosteniendo un Mr. Bubbles muy desgastado que había sobrevivido a una década de aventuras, sonrió. Mamá llegó tarde a esa cita, dijo. Pero resultó ser el momento perfecto. Y en la eterna noche del espacio, más allá de las ventanas de la estación, las estrellas danzan en su antigua danza, indiferentes y hermosas, siendo testigos de las pequeñas victorias de aquellos que se niegan a que la soledad sea su destino final. A veces el amor llega tarde, trayendo hijos, complicaciones y alas de dragón. A veces, llegó cuando ya no lo esperabas, cuando estabas solo con 2 tazas de café y creías que tu oportunidad había pasado. A veces el universo te enviaba justo lo que necesitabas, disfrazado de caos, y lo más valiente que podías hacer era quedarte. Garrett y Risa se quedaron. Se eligieron el uno al otro, eligieron la compleja realidad de las familias ensambladas y los corazones heridos, y el trabajo diario de construir algo duradero. Y al quedarse, descubrieron que lo roto se puede reparar, que lo perdido se puede encontrar, y que el final de una historia es solo el comienzo de otra. La lluvia en la estación Cascadia seguía cayendo hacia arriba, desafiando la gravedad y las expectativas, un recordatorio de que a veces el universo obra de maneras que parecen imposibles hasta que las ves con tus propios ojos. Y en los apartamentos, los pasillos y los hangares de ese gran cilindro giratorio en el espacio, la gente vivía, amaba y, de vez en cuando, llegaba tarde a citas a ciegas que lo cambiaban todo. Era suficiente. Era más que suficiente. Lo era todo.